bienvenidos a la conferencia número 26. Este es un programa realizado por la Universidad de Antioquia por intermedio de la Facultad de Ingeniería y su programa virtual UDI Arroba. Somos Roberto Cruz y Benjamín Buritica, profesores del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Antioquia y tutores de este programa. En esta conferencia 26 vamos a ver lo que son las funciones trigonométricas ya de números reales. Bueno, en estas lecciones estudiaremos cómo se puede extender la definición de las funciones trigonométricas hechas inicialmente para ángulos en posición canónica a funciones cuyo dominio es un subconjunto de los números reales. Consideraremos sus principales propiedades. Haremos su representación geométrica en el plano cartesiano y obtendremos información a partir del análisis de ellas. Vamos a comenzar con este concepto entonces. Si t es un número real, el valor de una función trigonométrica en t es el valor de esa función trigonométrica en un ángulo de t radianes, cuando ella está definida en dicho ángulo, porque puede no estar definida. Veamos entonces, si t es un número real mayor o igual que 0, el valor de la función en t es el que le corresponde al ángulo que mide t radianes. Si t es un real negativo, el valor de la función en t es el valor que le corresponde al ángulo que mide menos t radianes y está orientado negativamente. Bueno, evidentemente que si mide menos t radianes es porque se orientó negativamente, o sea, en el sentido de las manecillas del reloj. Ejemplo, seno de 15 corresponde al seno del ángulo que mide 15 radianes, orientado positivamente. Coseno de menos 20 es el coseno del ángulo que mide 20 radianes, orientado negativamente. Seno de 25 es diferente a seno de 25 grados. Y este es el error que comete mucho estudiante cuando usa calculadora. No se fija si está trabajando en grados o en radianes. Si trabaja en grados, el resultado va a ser diferente a si trabaja en radianes. Ejemplo, seno de 30 grados es un medio, pero seno de 30 es diferente a un medio. Esto sería seno de 30 radianes, que no necesariamente tiene que ser un medio, ¿correcto? Recordemos que hay ángulos para los cuales no están definidas las funciones tangente, secante, cosecante y cotangente. Esto nos lleva naturalmente a considerar solo el conjunto de los valores para los cuales se puede definir la función. Ese conjunto de valores se llama el dominio de la función. La circunferencia trigonométrica es una circunferencia cuyo radio es la unidad y cuyo centro es el origen de un sistema de coordenadas cartesianas. Utilizaremos la circunferencia trigonométrica como un instrumento para simplificar los cálculos y organizar el estudio de las funciones trigonométricas y sus respectivas gráficas. Tomaremos el punto P en la intersección del lado final del ángulo T y la circunferencia trigonométrica. A medida que T va tomando valores del conjunto de los números reales, el punto P va recorriendo el círculo trigonométrico girando a medida que el valor de T cambia. El resultado entonces es que el valor de T se va incrementando si el valor de T disminuye. El giro de P sobre el círculo unitario es negativo. Debido a que la distancia R desde el punto P en el círculo unitario al origen es igual a 1, la definición de las funciones trigonométricas adopta la siguiente forma. Como el círculo es unitario, R vale 1, por lo tanto seno de T es Y, coseno de T es X, tangente de T es Y sobre X, cotangente de T es X sobre Y, secante de T es 1 sobre X y cosecante de T es 1 sobre Y. Es claro, fijémonos aquí, que a medida que este ángulo va avanzando, en el primer cuadrante, fijémonos que en este primer cuadrante, cuando el ángulo va avanzando, Y va creciendo y X va disminuyendo. Y va creciendo y X va disminuyendo, por lo tanto seno de T va creciendo y coseno de T va disminuyendo cuando el ángulo avanza. Análisis similar lo podemos hacer para las demás funciones. Entonces vuelvo a repetir. Cuando este ángulo T va creciendo en el primer cuadrante, es claro que si va creciendo, este punto P se va desplazando aquí. Y si va creciendo,
entonces necesariamente x va disminuyendo, por lo tanto la función coseno de t disminuye, es decreciente, y lleva creciendo, por lo tanto la función seno de t va creciendo en el primer cuadrante. Bueno, esa es la idea. Entonces la función seno se define así: z igual seno de t es el conjunto de todos los números reales, el dominio de ella. De acuerdo con la ecuación 4.1, o sea la que dice seno de t de y, seno de t es la ordenada y del punto P en la circunferencia unitaria. Entonces la variación del segmento AP a medida que el valor de t cambia representa la variación de seno t. Acuerde que en el primer cuadrante sube, en el segundo cuadrante podemos ver que disminuye, etc. Podemos comprobar que la gráfica de la función t es precisamente la siguiente, la que aparece acá. La gráfica es la siguiente. Entonces el dominio son todos los reales y su rango son los los valores entre menos 1 y 1. Más adelante ustedes sabrán cuál es el concepto de rango. Me limito pues como a darles esa información, pero el dominio son todos los reales. Bueno, podemos calcular el valor de seno de t de diversas maneras, pero aquí queremos visualizarlo como la ordenada y del punto P en el círculo trigonométrico. Bueno, miremos por ejemplo acá, volvámonos a la gráfica. Por ejemplo, este puntico aquí, si nosotros pusiéramos acá, si trazáramos una paralela al eje X, al eje X, sí, una paralela al eje X. Bueno, bien hechecito el dibujito, sabríamos que este punto aquí, este intersecto aquí sería 3pi cuartos, 3pi sobre 4. Entonces podríamos decir que el seno de pi cuartos, que es este puntico aquí, por ejemplo, sería un medio. El seno de 3pi cuartos es un medio. Podríamos saber esto a qué valor corresponde. Entiendo que menos 3pi cuartos. Gráficamente podríamos ver eso, si la gráfica estuviera perfectamente hecha. Bueno. Léanse esta información para saber por qué la gráfica tiene esa forma. Similarmente, entonces, podemos concluir con lo siguiente, que por ser una función periódica de periodo 2pi, seno de t más 2npi es lo mismo que seno de t. Es decir, por decir algo, seno de t es lo mismo, por ejemplo, que seno de t más 4pi, que sería t más 2 por 2pi. Aquí el valor de n sería 2. Entonces, ¿qué sería 4pi? Un ángulo de 4pi equivale a un ángulo que da dos vueltas y vuelve sobre 2 giros completos y vuelve el lado terminal sobre el lado inicial. Bueno, este material, como les digo, es mejor que ustedes lo miren con mucho cuidado. Seno de pi cuartos más 4pi, como decíamos ahora, es lo mismo que seno de pi cuartos también más 2pi, y es lo mismo que seno de pi cuartos. Bueno, encuentre los dos ángulos cuyo seno sea igual a seno de menos 3. Como la función seno tiene periodo 2pi, podemos tomar cualquier número de la forma menos 3 más 2npi, donde n es un número entero que representa el número de giros que hizo el lado final del ángulo correspondiente. Recordemos que estos pueden ser positivo o negativo. Así, por ejemplo, t sub 1 puede ser menos 3 más 2pi y t sub 2 menos 3 menos 2pi. Satisfacen esto. Ahora, ¿cuáles son esos ángulos? Es el valor de esas funciones en esos puntos. Tendrían que hallarlo ustedes utilizando una calculadora. No interesa aquí pues cómo hallar eso. La función coseno podemos demostrar que tiene esta forma.
tiene esta forma que aparece acá en esta gráfica. Y podemos ver lo siguiente, podemos ver algo más, que cuando el valor de t va de 0 a pi medios, el valor de coseno t va pasando de 1 hasta 0. O sea, cuando el valor de t sube de 0 a pi medios, el valor de coseno de t va de 1 a 0, o sea, disminuye de 1 hasta llegar a 0. Su gráfica es la siguiente, aquí se ve cuando t va de 0 a pi medios, está aumentando de 0 a pi medios, vemos que la función va bajando de 1 a 0. Eso es lo que se está mostrando aquí, correcto. Podemos ver que cuando t va de pi medios a pi, la función va pasando de 0 a menos 1. Cuando va de pi medios a pi, devolvémonos, de pi medios a pi va así, la función va pasando de 0 a menos 1, es lo que se está diciendo allá. Por ejemplo, cuando t va de pi a 3 pi medios, la función va subiendo de menos 1 a 0. Eso es lo que se está diciendo ahí en este caso. Bueno, vamos a ver estos ejemplos. Esto es más para que ustedes lo mediten en sus casas. Coseno de pi sobre 5 más 6pi es lo mismo que coseno de pi 5 menos 4pi. Y es coseno de pi sobre 5. ¿Por qué? Esto es 3 por 2pi. Y esto es 2 por 2pi. ¿Cierto? Aquí se gira 3 veces y aquí se gira 2 veces. Aquí en sentido positivo, aquí en sentido negativo. Bueno. Encuentre dos números para los cuales su coseno sea igual a menos 1. Sabemos que coseno de pi es menos 1. Eso lo sabemos. Usando la periodicidad de la función coseno, los números reales t sub 1, pi más 4pi, que es 5pi, o t sub 2 es pi menos 8pi, que es menos 7pi, satisfacen que coseno de t sub 1 es igual a coseno de t sub 2 igual a menos 1. Bueno. Vamos a mirar entonces enseguida las demás funciones trigonométricas, o sea, las funciones tangente, cotangente, secante y cosecante. La idea aquí es mirar las gráficas y que ustedes miren como todo el detalle. Bueno, sabemos que las funciones tangente, cotangente, secante y cosecante están dadas por estas expresiones en un círculo unitario. Tangente de t, y sobre x, cotangente de t, x sobre y, secante de t, 1 sobre x, cosecante de t, 1 sobre y. Es claro que aquí x tiene que ser diferente de 0 para estas dos funciones y que y tiene que ser diferente de 0 para estas dos funciones, porque la división por 0 no está definida. Esto ya nos dicen que ya con estas condiciones ya sabemos que el dominio de estas funciones no son todos los reales, sino que hay que poner restricciones. Bueno, el dominio de las funciones tangente t y secante t se deben excluir los números reales t para los cuales el punto P está sobre el eje Y. Estos números son los múltiplos impares de pi medios y se representan por 2n más 1 por pi medios para cualquier entero n. Si denotamos el dominio de las funciones tangente y secante por estos dos símbolos respectivamente, tenemos que el dominio de la tangente es lo mismo que el dominio de la secante y está dado por todos los t pertenecientes a los reales, pero con esta condición, que t no sea múltiplo impar de pi medios, porque en esos la abscisa x se hace 0. Las funciones cotangente y cosecante no están definidas para números reales t correspondientes a ángulos cuyo lado final esté sobre el eje x, debido a que en este eje los puntos tienen ordenada igual a 0. Por lo tanto, el dominio son los reales que cumplen que t sea diferente de n pi para todo n perteneciente a los enteros. Veamos entonces también rápidamente, como les digo, no aspiramos a que esto reemplace el estudio individual,
de ustedes. Simplemente estamos dando un bosquejo de estas funciones y sus gráficas y las anotaciones que haya que hacer respecto a las dudas de ustedes las consultan con sus monitores y sus profesores. Entonces podemos ver fácilmente que tangente de t más pi y cotangente de t más pi son respectivamente tangente t y cotangente pi. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo lo siguiente: sabemos que las funciones trigonométricas son periódicas y su periodo es menor o igual a 2pi. Bueno, se vio antes que las funciones seno y coseno tienen efectivamente periodo 2pi. Podemos demostrar fácilmente o mostrar fácilmente que las funciones tangente y cotangente tienen periodo pi. Tienen periodo pi. Bueno, podemos concluir también que tangente de t más k pi para k entero es lo mismo que tangente t. Y cotangente de t más k pi es lo mismo que cotangente t para todo t. Y el periodo, como les digo, es periodo pi. Para la función tangente podemos también saber que tangente de menos t es menos tangente t. Ese hecho ya se había mencionado antes. Y podemos ver por último que la gráfica de la función tangente tiene esta forma. Como puede ver, no está definida en menos 3 pi medios, en menos pi medios, ni en pi medios, ni en 3 pi medios. Fíjense que esta gráfica se repite periódicamente. Fíjense, por ejemplo, que 3 pi medios menos pi medios es pi. Por ejemplo, menos 3 pi medios menos pi daría también pi. Aquí el periodo entonces es pi. Es decir, cada pi radianes se repite la gráfica. Y no está definida ni en menos 3 pi medios, ni en menos pi medios, ni en pi medios, ni en 3 pi medios. Bueno, vamos a seguir con eso. Y ya sabemos cuál es el dominio. Estas rectas paralelas al eje Y que aparecen acá se llaman asíntotas verticales. Y la gráfica nunca cortará esas rectas llamadas asíntotas verticales. Estas recticas son elementos auxiliares para mostrar que la función trata de tomar ese valor, pero nunca lo toma, es decir, nunca corta el eje Y. Eso lo sabemos y hay que tener como cuidado con eso. Conclusiones. Al dominio de la tangente no pertenecen los múltiplos impares de pi medios. El periodo de la tangente es pi. Y el rango de la función tangente es el conjunto de todos los números reales. Fundamentalmente para los temas que nosotros trabajamos, le ponemos mucho cuidado a las gráficas de las funciones seno, coseno y tangente, que son las que más manipulamos. Vamos entonces a resolver estos ejercicios de la conferencia número 3. Determine para cuáles números reales t en el intervalo menos pi, 2pi, satisfacen que seno de t es menos 1/2. Bueno, nosotros no vamos a utilizar la gráfica porque los resultados de pronto no se comprenden bien, porque es difícil dibujar acá. Vamos a utilizar esta argumentación. Nosotros sabemos, o se sabe, que seno de pi sextos es 1/2 y es un ángulo del primer cuadrante. Entonces tenemos esto. Esto es pi sextos. Este ángulo es del primer cuadrante. Bueno, sabemos que seno de alfa es, en términos de un círculo trigonométrico de radio unitario, sería y. Entonces, si es así, es porque si seno de alfa es menos 1/2, esto quiere decir
que la ordenada Y está en el tercero o en el cuarto cuadrante. Si tomamos un ángulo, si tomamos alfa entre 2pi, entre 0 y 2pi, entonces, ¿qué tendríamos? Usando ángulos de referencia. Se tendría que esto correspondería, este sería un ángulo de pi sextos, o en el cuarto cuadrante esto sería un ángulo de pi sextos. Entonces en 0 y 2pi esto vendría así. Y en este caso esto vendría así. Entonces aquí podríamos decir que seno de pi más pi sextos es lo mismo que seno de 7 pi sextos y es menos 1/2. Y también tendríamos que seno, esto aquí sería 3pi medios, 2pi, la misma cosa, 2pi menos pi sextos sería seno, 2pi es 12 pi sextos, sería 11 pi sextos, también es menos 1/2. Entonces, ¿qué concluí acá? Concluí que en el intervalo de 0 a 2pi, los ángulos cuyo seno vale menos 1/2 son 7 pi sextos y 11 pi sextos. Les pido a ustedes, hagan ese cálculo faltante para el intervalo menos 2pi, 0. Bueno, se pudo haber realizado mirando la gráfica. Yo no lo realicé porque hacer esta gráfica a mano y no tuve el cuidado de haberla realizado antes, los resultados eran muy inexactos y podía llevar a errores. Es más, pero lo que se busca con este ejercicio es que se realizara utilizando las gráficas de la función seno que se vieron en esta clase. Aquí lo realizamos utilizando otros argumentos, pero la idea es que ustedes la realicen utilizando la gráfica. Correcto. Vamos a ver este otro ejercicio. En este ejercicio ocurriría lo mismo. Utilizando esos argumentos, ¿cuáles números reales T en el intervalo menos 3pi medios y 3pi medios satisfacen que tangente T es igual a menos 1? La argumentación, voy a utilizar una argumentación similar, pero teniendo en cuenta que ustedes deben tratar de realizarlos usando los argumentos de esta clase, es decir, las gráficas de tangente T. Miremos entonces
utilizando otros argumentos, unas soluciones parciales a esta situación. ¿Qué se sabe? Se sabe que tangente de pi cuartos es igual a 1, ¿cierto? Por tanto, debo buscar ángulos de referencia de pi cuartos, a los cuales correspondan valores de tangente t igual a menos 1. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos lo siguiente. ¿Qué se sabe? Se sabe que tangente t es y sobre x. Si es menos 1, es porque y es positivo y x es negativo. Y es positivo y x es negativo. Si y es positivo y x es negativo, una primera posibilidad es que sea el segundo cuadrante. Y entonces un ángulo de referencia sería este. Esto sería pi cuartos y el ángulo total sería este. Y este es 3 pi cuartos. La otra posibilidad es un ángulo del cuarto cuadrante, donde y es negativo y x es positivo. Esta posibilidad. El ángulo entonces sería todo este. Esto es 2pi. 2pi menos pi cuartos. 2pi es 8 pi cuartos. Esto sería 7 pi cuartos. Entonces de aquí puedo afirmar que tangente de 3 pi cuartos es menos 1. Y tangente de 7 pi cuartos también es menos 1. Entonces obtuve valores de t para los cuales tangente t es igual a menos 1 en el intervalo que va de 0 a 2pi. Les pido que con argumentación similar hallen los valores de t perteneciente al intervalo menos 2pi 0. Perdón, aquí lo obtuve. La pregunta inicial era en el intervalo menos 3pi medios, 3pi medios. Entonces aquí lo obtuve fue en el 0. Ahí tuve un pequeño. Aquí lo obtuve en el intervalo. Aquí no hay ningún error. En el intervalo 0 a 2pi. Pero en el intervalo menos. Pero en el intervalo. Esto en el 0 a 2pi. Pero este valor está en el intervalo 0, 3pi medios. O sea, en el intervalo 0, 3pi medios no hay sino este valor. En el intervalo 0, 2pi están estos dos. Bueno, entonces, ¿qué les pido a ustedes? Que utilizando la misma argumentación, hallen los valores de t en el intervalo menos 3pi medio 0, tales que tangente de t es menos 1. Entonces, ¿qué hice yo? Hice inicialmente los valores del ángulo t que satisfacen que tangente t es menos 1 en el intervalo 0 a 2pi, pero en realidad me lo habían pedido
como me lo habían pedido en el intervalo menos 3 pi medios, 3 pi medios, resulta que en el intervalo 0, 3 pi medios no hay sino este valor, Este ya no está en ese intervalo, pero cumple la condición adicional. Les pido que en el intervalo menos 3 pi medios, 0, hallen los valores de t que cumplen esta condición. Les garantizo que no hay sino un valor, utilizando la misma argumentación. Les vuelvo a aclarar, donde tuviera una gráfica precisa, no hecha aquí a pulso, de la función tangente t, se hubiera podido realizar el ejercicio utilizando otra argumentación. Desgraciadamente, estos son ejercicios para realizar, más bien utilizando paquetes de matemáticas. Hacia pulso es muy complicado, no es falta de conocimiento, sino falta de exactitud, porque las gráficas se hacen a pulso. De todas maneras, esta clase, como les decía antes, queda un poco corta. Sin embargo, las pasadas fueron relativamente largas, pero con esto terminamos la conferencia número 26. A todos ustedes, muchas gracias y muy amables, y pido que se lean con cuidado toda esta conferencia. Muchas gracias.